Y le invito para que vayamos al libro de Apocalipsis. Vayamos al capítulo 1, versículo 10. El libro de Apocalipsis, hermanos, nos dice en el numeral 10, dice: yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de una trompeta. Amén. Señor amantísimo y soberano Dios, volvemos a estar otra vez delante tuyo hoy, Señor, porque a ti ha sido tu voluntad, ha sido tu deseo, ha sido tú el que nos ha encaminado, porque por nuestras propias fuerzas y nuestro propio pensamiento humano no estaríamos en este lugar, Señor. Estaríamos en cualquier otro lugar menos que en tu templo, reuniéndonos como iglesia. Señor, gracias, porque eso demuestra la misericordia y el amor que tienes para nuestras vidas. Pero ahora, Señor, al estar delante tuyo y al abrir este libro sagrado que es nombrado como la Santa Biblia o las Santas Escrituras inspiradas por ti, para que tu pueblo, tu iglesia la medite y la pueda no solamente escuchar, sino practicarla como tú quieres, a su debida forma y no a la forma humana. Señor, permítanos que nosotros hoy esta palabra la tomemos con una reverencia, porque es tu palabra, Dios, es tu mensaje, eres tú el que habla directamente a nuestras vidas. Pero también coloca en nosotros ese temblor de saber que tú nos estás observando, ese temblor de saber que tú sabes si nosotros estamos realmente concentrados, si realmente estamos, Señor, colocando en debido lugar tu palabra, o lo estamos despreciando, Señor, y necesitamos que tú nos ayudes. Que la presencia poderosa de tu Espíritu Santo obre en nuestras vidas. Que ese Espíritu que está dentro de nosotros nos haga sentir hambre y sed por tu palabra, para que ella sea viva y eficaz y nos exhorte, nos edifique y nos llene de la gracia y de la misericordia tuya. Te lo pedimos, Padre, humildemente en este día, en el nombre precioso y maravilloso de nuestro amado y Salvador, Señor Jesucristo. Amén y amén. El título de hoy, hermanos, es el día del Señor. El día del Señor. Si usted de pronto se acuerda, y si no se acuerda, hermanos, en varias exposiciones que el Señor me ha permitido dar, como el 22 de junio, el tema fue el propósito del día de reposo, hermanos. El 29 de junio fue el tema la esencia del día de reposo. Y hoy el Señor me permite, en el cual voy a abordar, hoy 24 de agosto, el tema es el día del Señor. Vemos a través de la Escritura, hermanos, y a través de los historiadores, que la iglesia del primer siglo, hermanos, comenzaron a reunirse en un día como hoy, ¿no es cierto? Y fue catalogada como el día del Señor, ¿no es cierto? Ahora, el pensamiento de la iglesia en ese momento era un sentimiento de descanso, pero era un sentimiento también de adoración y de gloria y de honra a Dios. Ahora, los cristianos empezaron a llamarlo el día del Señor. Es interesante, hermano, que esta frase implica la existencia de un día perteneciente a Dios, a Jesús, ¿no es cierto? Y eso lo vamos a ver más adelante, hermanos. Aunque había este tema, hermanos, de el cambiar el día, el tema de cambiar incluso el nombre del día,
ya estaba en el pensamiento del Señor Jesús. Él ya lo estaba predicando, enseñando y mostrando que lo del Antiguo Testamento había en cierta forma, no había sido efectivo por causa del hombre. Y entonces tenía que entrar en vigencia un Nuevo Testamento. Y él dice que en ese Nuevo Testamento entonces tendría ciertos cambios, hermanos. ¿Como cuáles? Le invito para que vayamos a Mateo capítulo 12, versículo 8, y abordemos la palabra del Señor Jesús que dice en el versículo 8, ¿no es cierto? Le están cuestionando sobre el día de reposo, el Shabbat que ellos llamaban, en el cual estaba Jesús y sus discípulos invalidando. Y dice el versículo 8, porque el Hijo del Hombre es Señor aún del sábado. Note que él en ese momento, hermanos, estaba diciendo que él era Señor de ese día, ¿no es cierto? Pero note ahora el versículo 27, ¿no es cierto? Si notamos el versículo 27 de Marcos, vemos Mateo capítulo 12, versículo 8, vimos que él era el Señor. Ahora pasemos a Marcos, hermano, disculpe, vayamos un momentico a Marcos capítulo 2 y versículo 27, en el cual también nos muestra allí, hermanos, un libro que es de Marcos, en el cual nos quiere complementar. Y dice el versículo 27, y él le dijo, ¿nunca leíste lo que hizo David cuando tuvo necesidad y tuvo hambre? Y con lo que él estaba. Y dice el 27, también les digo, el sábado fue hecho por causa del hombre, no el hombre por causa del sábado, ¿no es cierto? Está diciendo, hermanos, que el sábado o el Shabbat fue para el hombre, ¿no es cierto? Fue diseñado y creado Dios para beneficio ¿de quién? Del hombre. Pero como vimos ahora en Mateo 8, 12:8, hermanos, vimos que él se proclama como el Señor de ese día, ¿no es cierto? El Señor de ese día. En ese pasaje podemos encontrar varias cosas, o este pensamiento lo puedo mostrar en varias formas, diciendo primero que él se proclama como parte de Dios. Cuando él dice yo soy o el Hijo del Hombre, es que puede cambiar el día, es que él se hace parte de Dios, ¿no es cierto? Y que como parte de Dios tiene el poder y el derecho de cambiar o de dejar ciertas cosas. Ahora, note que el pensamiento de Jesús era el deseo, hermanos, de que el judío y el creyente del siglo XXI dejemos un poco menos cierta parte en la cual, hermanos, y disminuya el elemento ceremonial y coloquemos un elemento que es más moral y espiritual. ¿Qué significa esto, hermanos? Que muchas veces, hermano, tanto el Shabbat como el día del Señor o el día domingo, muchos de nosotros lo hemos tomado más en la parte ceremonial que en la parte realmente espiritual y moral delante de Dios. Recuerde que cuando Jesús viene, el séptimo día, que era el Shabbat o el descanso, lo habían transversado y lo habían dañado tanto en ese sentido que Jesús ahora quiere instalar el día del Señor como un evento diferente, en el cual no se tenga tanto el pensamiento de descanso, sino un pensamiento más de adoración y alabanza a Dios. ¿Qué es lo que mucha gente yo veo que no hemos cambiado? Porque seguimos viniendo religiosamente a la iglesia. Seguimos viendo el día de reunión como cualquier cosa.
y lo hemos menospreciado, hermanos, dándole más campo o cabida a otras actividades, hermanos, tanto humanas como materiales y del mundo, antes que la reunión principal del día del Señor. Así que podemos decir, hermanos, que el deseo de Jesús era que hubiera un cambio, tanto del día como de la actitud y el pensamiento y la intención de la persona al venir a Dios delante de Él con alabanza y adoración. Esa era la intención, y no que vengamos. Como le he dicho, yo fui católico, apostólico, romano mucho tiempo. Y cuando empecé la vida cristiana era lo mismo, había cambiado, era de letrero, hermanos. Había cambiado simplemente, ahora ya no era romano, sino ahora cristiano de la iglesia tal. Pero mi vida realmente, hermanos, seguía ese día de adoración, entraba y así como entraba, así mismo salía. Porque mi verdadero pensamiento y mi verdadera intención no era realmente el Dios, sino el venir, el de estar acompañado, el de simplemente que me vaya bien toda la semana, o simplemente para que todos me vean. Entonces el venir. Y yo veo esa misma actitud de muchas personas. No le digo a quién ni señalo, pero veo la actitud que yo tenía hace tiempo, hermanos. La veo en muchas personas, tanto vienen a la iglesia como no vienen a la iglesia, y veo esa actitud de menosprecio del día del Señor. Ahora la pregunta es, ¿por qué del cambio? ¿No es cierto? Mucha gente eso es lo que quiere, o piensa, o medita, o pregunta, ¿no es cierto? ¿Por qué del cambio? Pues le voy a dar una respuesta, hermanos. Es que lo más probable es que el cambio se produjera con la intención de distanciarse de los judíos. Porque recuerde que el judío con el judaísmo habían dañado todo, hermanos. Y si nosotros hoy siguiéramos guardando y teniendo el séptimo día como el día del Señor, entonces simplemente seríamos una extensión del judaísmo. Porque el judaísmo, en cierta forma, tanto en Israel y en muchos lugares, tratan de colocar, hermanos, que el séptimo día debe reunirse, debe hacerse todas las cosas. Entonces, si seríamos nosotros iglesia del séptimo día, entonces seríamos una secta de los judaizantes. Y Dios no quiere eso, porque Jesús vino a atacar a los judíos, vino a atacar eso, hermanos. Y si lo dejaba así, entonces simplemente hoy seríamos, tal vez estaríamos también vistiéndonos con túnicas y una cantidad de cosas, porque seríamos judaizantes. Y tendríamos que pedir nacionalidad de los judíos para entrar a formar parte del pueblo y ser salvado por ser judío. Entonces nos tocaría, hermano, hacer muchas vueltas. Ahora, quiero que meditemos y resolvamos esta pregunta. ¿Para qué Jesús, o para qué la iglesia, o para qué tenemos este cambio? ¿No es cierto? Ya vimos el por qué. Ahora, ¿para qué tenemos el cambio del séptimo al primer día de la semana? ¿No es cierto? ¿Cuál es la intención? ¿O cuál debe ser, hermano, el pensamiento que cada uno de nosotros debemos de venir a este primer día de la semana, que para nosotros es domingo? ¿Para qué de este cambio, hermanos? Y le voy a mostrar 4 razones, el para qué de este cambio y el cambio de la adoración a Jesús el primer día de la semana. La primera razón de este cambio
es para recordar y celebrar la resurrección de Cristo, hermanos. Era para el judío en ese momento, que había pasado, hermanos, de tener a su maestro, en el cual le enseñaba y lo veía hacer milagros, señales y prodigios. Era ver a su maestro en el cual estaba colgado en una cruz, padeciendo allá por las heridas que le habían hecho, y que en ese momento había sido sepultado y que estaba ¿qué? Muerto. Un viernes por la noche, maestro muerto. Un sábado todo el día, el maestro muerto. Pero lo importante y lo maravilloso es que el primer día de la semana, entonces vemos que Él resucitó, hermanos. Él se apareció vivo, hermanos. Él mostró, hermanos, que simplemente había padecido, había muerto, pero que el poder de Dios lo había levantado. Si miramos la historia de la Biblia, hermanos, podemos ver en Marcos capítulo 16, versículo 9, lo siguiente que dice. Marcos registra las palabras en las cuales dice en el capítulo 16, versículo 9, dice: mas cuando Jesús resucitó por la mañana, ¿cuándo, hermanos? Dice allá, el primer día de la semana, que para nosotros es domingo, ¿no es cierto? Cuando Jesús resucitó por la mañana, el primer día de la semana. O sea que es importante y es bueno y saludable que usted siempre tenga en mente eso. Que un día como hoy el Señor resucitó. Él se presentó vivo, hermanos. Resucitó el primer día de la semana. Que se le apareció a María Magdalena, dice la Escritura, ¿no es cierto? Pero interesante que Él se presenta a María el primer día de la semana. Ahora si vamos a Juan allí cerca, hermanos, y vamos al capítulo 20, versículo 19, note lo que dice el texto. Juan 20, 19 dice: y al atardecer de aquel mismo día. ¿Cuándo, hermanos? El primer día de la semana. Y estando la puerta cerrada, donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Es interesante como la Biblia, a través de sus pasajes, nos va mostrando. Primeramente, hermano, se le aparece a María Magdalena el primer día de la semana. Luego, en la noche del primer día de la semana, se le aparece a todos los discípulos que estaban reunidos. ¿Cuándo? El primer día de la semana. Ahora vayamos al versículo 26 de ese mismo Juan. Juan capítulo 20, versículo 26. Mire lo que nos dice la Escritura. Y 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Está diciendo, hermanos, que una semana después, o sea, cuando volvió a aparecérsele. ¿Cuándo? El primer día de la semana. ¿No les parece a usted curioso, hermanos? ¿No traerá un mensaje realmente, hermanos, que resucite el primer día de la semana? Y el primer día de la semana se le presente ¿a quién? A María, que era la que iba. Y luego en la noche se le aparece a todos los discípulos el primer día de la semana. Y luego 8 días después, el primer día de la semana, se le vuelva a aparecer a todos los discípulos. ¿No traerá algo, hermanos? La Biblia, hermanos, hay cosas que no nos muestra, pero hay cosas que nos muestra. Y hay cosas que están escritas porque tienen un propósito.
Recuerde que Jesús no hacía cualquier cosa por hacer. Él siempre tenía un propósito. Y si resucitó el primer día de la semana, y si se le apareció a María el primer día de la semana, se le aparece a los discípulos el primer día de la semana, y luego 8 días el primer día de la semana, es porque tenía un propósito. Algo, hermanos, algo tenía, ¿no es cierto? Entonces, cuando se mira esto, vemos que fue el primer día de la semana que no solamente resucitó, sino que se les mostró que estaba vivo. O sea que la intención era mostrar que estaba vivo. Pero ¿cuándo, hermanos? El primer día de la semana. Ahora, no solamente esto, hermanos, sino que le invito a que vayamos a Salmo capítulo 118 y veamos el versículo 24. Y veamos que este día es el día del cumplimiento de este salmo. Si usted mira bien en la escritura, dice el capítulo 118, el Salmo 118, y vemos allí el versículo 24, en el cual dice: este es el día que hizo Jehová. Nos gozaremos y alegraremos en él. Este es el día. Ahora, ¿cuál día, hermanos? ¿A qué se está haciendo referencia el Señor cuando dice este es el día? ¿A qué estaba hablando? ¿Por qué inspiró a este escritor a que escribiera que este es el día? Cuando lo vemos, es que este día es el día de la resurrección. Está haciendo alusión que ese día era cuando el Mesías, que había venido al mundo y que había muerto crucificado y que había sido sepultado, era el día en el cual él se levantó entre los muertos. ¿Y a qué hace alusión de que es el día de gozo y alegría, hermanos? Pues hace alusión porque el Señor que estaba muerto resucitó. Porque el Mesías, aunque había muerto, resucitó. ¿Y qué produjo en los cristianos de ese momento? ¿Qué produjo en los apóstoles que le estaban siguiendo, que tenían tristeza, angustia, preocupación? ¿Qué es lo que le produjo a ellos? Pues gozo y alegría, porque nuestro Señor Jesús había resucitado, hermanos. Es por eso, hermanos, que cuando nos reunimos como iglesia, hermanos, tenemos que entender y comprender que al venir el primer día de la semana, que es domingo, para nosotros es un día donde yo vengo a la iglesia a recordar que el Señor que me salvó, el Señor que me dio una promesa de salvación, Él está vivo y sigue vigente, y por eso para mí tiene que ser gozo y alegría. Pero si no hubiera resucitado, ¿qué pasaría, hermanos? ¿Ah? ¿Qué hubiera pasado, hermanos? No tendríamos gozo y alegría. ¿Sí ven? Para el creyente, hermano, la resurrección de Cristo representa gozo y alegría. Para el no creyente, hermanos, que representa nada. No reciben gozo ni reciben alegría, porque el Cristo o el Señor que tiene es un Señor muerto. Pero para el verdadero creyente que tiene el verdadero Hijo de Dios, que es Cristo, para él es gozo y alegría. Somos alegres. Por eso la intención es venir con gozo, con alegría.
Y por eso el salmista también dijo: yo me alegré con quienes, con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Pero para el que no tiene gozo, entonces lo invito el domingo. Ay, eso, hermano, ir allá a iglesia. Pero para el verdadero creyente debe ser un gozo y una alegría el estar delante de la presencia de nuestro Dios. Porque hoy celebramos, porque todos los días que nos reunamos como iglesia en el primer día de la semana, vamos a recordar y celebrar la resurrección de Cristo, hermanos. De que Él resucitó. No quedó en la tumba, sino que resucitó. Así que, ¿para qué debemos de reunirnos el primer día de la semana? Para recordar y celebrar la resurrección de Cristo, hermanos. Si usted vino con otro pensamiento, con otro interés, usted no está, hermanos, realmente celebrando el día del Señor. Si vino por otra cosa, hermanos, grave, estamos mal, hermanos, porque ese debe ser el sentimiento y el pensamiento de venir a celebrar la resurrección de Cristo. La segunda razón de este cambio es porque en este día fue dado el Espíritu Santo. ¿Ya había eso, hermanos? ¿Sí sabían o no? ¿Sabe que un día como hoy, hermanos, vino a la tierra el Espíritu Santo? ¿Ya habían eso, hermano, o no? Bueno, para que ustedes den cuenta, hermanos, vamos a Hechos de los Apóstoles capítulo 2, para que hagamos un pequeño estudio sobre esta palabra que llama Pentecostés, ¿no es cierto? Y dice en el capítulo 2, versículo 1, dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánime juntos. O sea que la venida del Espíritu Santo no debe llamarse Pentecostés, sino que la venida del Espíritu Santo vino en el día de Pentecostés. ¿Se ve que es diferente? Y mucha gente equivocadamente dice: y en el día de Pentecostés, y hablan como si fuera el evento. No, hermanos, Pentecostés era una fiesta de los judíos que se llamaba la de las semanas. ¿Sabía eso? ¿Sí o no? Bueno, para que lo sepan entonces. Era una fiesta en la cual ellos celebraban, hermanos, en un sentido, la fiesta de la semana se llamaba. Ahora, para tener más claridad, vayamos a Levítico, hermanos, capítulo 23. ¿Sí? Si trajo la Biblia, entonces utilícela. Si no, entonces el hermano que está allí. Y miremos un poco más de cerca lo que el texto dice del día de Pentecostés, ¿no es cierto? Ya habla del día de Pentecostés. Según Levíticos, que es un libro de Moisés, en el cual está colocando las leyes que el pueblo de Israel debía de cumplir, él escribió inspirado por el Espíritu Santo, porque no fue él, recuerde, no fue Moisés, fue el Espíritu que lo inspiró a escribir. Y dice en el versículo 16: hasta el día siguiente del séptimo, que es sábado, contaréis 50 días. Entonces ofreceréis un nuevo presente a Jehová. ¿Sabe qué está diciendo? Que después del Shabbat, y el Shabbat es el séptimo día, ¿no es cierto? Y dice que contando de ahí en adelante, hermanos, entonces contarán 50 días, y en esos 50 días después, entonces celebrarían el día de Pentecostés. Entonces, hermanos, cuando miramos y cuando hacemos cuenta y echamos lapicero y sacamos la calculadora,
nos damos cuenta, hermanos, que ahí ese evento no se celebraba el séptimo día, sino el día siguiente, que era el primer día de la semana. Interesante, ¿no es cierto? Que el Espíritu Santo no vino en el Shabbat y no era sagrado, pero no viene el día sábado, hermano, o el séptimo día, sino viene el octavo día o el primer día de la semana en nosotros. Y llega, hermano, y se posa sobre todas las personas. Aquí se muestra, hermanos, que no se celebraba el séptimo, sino el siguiente día, que era el primer día de la semana, cuando Cristo envía el Espíritu Santo. Dos razones. Una, resurrección de Cristo. Es muy importante. Segunda, recordar y celebrar también la venida de ¿quién? Del Espíritu Santo, hermanos. ¿Cierto? Los discípulos no podrían olvidar esto, hermano. Y por eso causó una gran, digamos, impacto sobre la ciudadanía o sobre allí Jerusalén. Porque como estaban en esa fiesta, hermano, mucha gente había llegado. Y en ese momento entonces viene el Espíritu Santo, embiste a todos los discípulos, comienzan a hablar en lengua y luego se levanta Pedro y en un sermón, hermanos, lleno del Espíritu Santo que había venido en ese momento, y entonces predica un mensaje que se convierte en 5,000. Es algo maravilloso, hermanos. Así que los cristianos, hermanos, no empezaron a seguir a celebrar simplemente una fiesta de las semanas, sino que ellos empezaron a celebrar la venida del Espíritu Santo, hermanos. Un día como hoy el Espíritu vino, hermanos, ¿no es cierto? Ahora recuerde que el Espíritu Santo, ¿a qué vino, hermanos? A morar en nosotros, a darnos dones espirituales, a ayudarnos, hermanos, a poder seguir el camino, a poder tener siempre en claro que no hay sino un solo Salvador, que es Cristo Jesús, que no hay otro nombre dado a los hombres, sino solamente Cristo el Salvador, el que murió por nuestros pecados, hermanos. Así que debemos tener en cuenta eso. Primero, ¿para qué, hermanos? Para que usted el domingo, el primer día de la semana, el día del Señor, celebremos la resurrección de Cristo. Y aún más, hermanos, recordemos y celebremos que un día la promesa del Espíritu vino un día como hoy para quedarse y está con nosotros. Algo maravilloso, ¿sí o no? Dos razones. ¿Para qué? Para celebrar hoy, para reunirnos y alabar el nombre del Señor. Pero quiero traerle una tercera razón de este cambio. Y fue que los creyentes empezaron de inmediato a reunirse en este día primero. Oye, interesante, hermanos, que ellos entonces comienza Cristo, funda su iglesia. Y la iglesia que comienza, que funda Cristo en ese momento, con su muerte y su resurrección, comienzan a reunirse el primer día de la semana. Interesante, ¿no es cierto? Volvamos otra vez a Juan capítulo 20, versículo 19. Si usted mira en Juan capítulo 20, versículo 19, encuentran que el primer día de la semana, que estaban haciendo los discípulos reunidos, ya lo vimos, ¿no? Se le aparece el primer día de la semana, e interesante es que estaban ¿qué? Reunidos, ¿no es cierto? Estaban reunidos, o sea que empezaron a reunirse ese mismo día. Cuando leyeron el Señor resucitó, se fueron a reunir, hermanos, y se reunieron.
Y luego nos dice en el versículo 26 del mismo Juan, que ya lo leímos, ahí dice que 8 días después, el primer día de la semana, estaban otra vez, dice el texto. ¿Otra vez qué, hermanos? Reunidos. Oiga, pero ¿cómo así? El domingo, ese primer día de la semana, estaba reunido. Y 8 días después, el mismo primer día de la semana, estaban otra vez que reunidos. Oye, interesante, ¿no es cierto? Ahora, si volvemos otra vez a Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 1, antes de la venida del Espíritu Santo, ¿qué pasaba? Estaban otra vez que reunidos. ¿Cuándo? El primer día de la semana. Oiga, los apóstoles se empezaron a reunir. Luego 8 días, otra estaba en el mismo día. Y luego, hermanos, vemos que el primer día de la semana estaban otra vez reunidos, y en esa reunión entonces Dios da el Espíritu Santo. Parece casualidad, ¿sí? ¿Será, hermanos? ¿Será, hermano, o no? No es casualidad. Porque si vamos a Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, hermanos, versículos 6 y 7, hermanos, mire que no era ya casualidad, hermano, que ellos se reunieran. Si usted mira ahí en Hechos capítulo 20, versículo 6 y 7, y dice, y nosotros está contando, y nosotros pasando los días de los panes sin levadura, ¿no es cierto? Que es la Pascua. Navegamos después de Filipo y fuimos a ellos a Troa en 5 días, donde nos quedamos 7 días. Escuche, se quedaron 7 días. Pero mire el versículo 7 que dice, y el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan. Oiga, hermano, detengámonos un momentico. Pablo, hermano, llegó y duró 7 días. Pero esos 7 días nunca dice que se reunió ni el lunes, ni el martes, ni el miércoles, ni el jueves, ni nada, hermanos. Sino que se reunió ¿cuándo? El primer día de la semana. Ahora, note esto. Primero que todo, es una reunión de una iglesia ya establecida, hermanos. ¿Sí? Porque ahí dice que llegaron a esa y era una iglesia. Segundo, si vemos en el versículo 6, nos habla de que Pablo se quedó una semana, pero se reunió con ellos el primer día de la semana. ¿No nos está indicando algo, hermanos? Tercero, en el versículo 7, dice que reunían a partir el pan. Y el partir el pan es una frase que no hace referencia ¿a qué? A la cena del Señor. Quiere decir, hermanos, que en otras palabras, la Biblia nos está mostrando que no solamente los apóstoles comenzaron a reunirse el primer día de la semana, sino que ahora iglesias establecidas empezaban o estaban reuniéndose el primer día de la semana. ¿Se ve? Algo dirá eso, ¿no es cierto? Y ahora, si vamos a primera a los Corintios, hermanos, vayamos a la carta que manda Pablo a los Corintios en el capítulo 16 y veamos el versículo 1 y 2. Mire lo que dice Pablo, lo que nos narra y lo que hace Pablo. Pablo está hablando y dice: en cuanto a la colecta para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Versículo 2. Cada primer día de la semana,
cada uno de vosotros ponga aparte algo, guardándolo según Dios lo haya prosperado, para que cuando llegue yo no se hagan entonces colectas. Mire lo que está diciendo. Lo primero que vemos es que hay una orden apostólica de un fundador de las iglesias. ¿Quién era? Pablo. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo? Está dando una orden, hermanos. Y esta orden era una orden en la cual, note ahí el versículo 1, que dice que es una orden no a esa iglesia, sino que era una orden apostólica general a muchas iglesias. Pero lo que vemos es que esta orden abarca no solo un primer día de la semana, domingo, sino varios domingos. Entonces, estos dos versículos nos pueden mostrar y nos pueden ilustrar que las iglesias empezaron a reunirse o tenían por costumbre ya fundadas en esa orden espiritual de Cristo como fundador de la iglesia, que es lo que estamos mirando allí en la escuela de teología, que la fundó Cristo, hermanos. Entonces comienzan esta iglesia bajo el liderazgo y la cabeza de Cristo, que es el amo, el Señor, el que ordena en la iglesia. Empezaron a reunirse el primer día de la semana. Interesante, ¿no es cierto? Entonces, número 1, celebrar la resurrección de Cristo. Número 2, el día en que fue dado el Espíritu Santo. Y número 3, es porque las iglesias del primer siglo nos dan como ejemplo y nos dejan en esa parte escritural y de ejercicio que ellos hacían, de que reunían el primer día de la semana, hermanos. Interesante, ¿no es cierto? Ahora quiero hablarles de la cuarta razón de este cambio, es la expresión del día del Señor, hermanos. Para eso volvamos a Apocalipsis capítulo 1 y veamos otra vez, hermanos, el versículo 10, que fue lo que comenzamos, ¿cierto? Es interesante y es bien importante que conozcamos. Ya sabemos que el deseo de Dios y la voluntad de Dios, tanto escritural como de ejercicio, es que la iglesia que es cristiana, o sea, que tenga a Cristo como Señor y Salvador, debe reunirse el primer día de la semana como creyentes. Ahora, hermanos, nos quiere mostrar otra parte importante. Y vemos en el capítulo 1, versículo 10, donde dice: yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. Note, hermanos, que Juan recibió esta revelación, dice, en el día del Señor. Interesante, ¿no? La historia es que Juan lo mandan a una isla que llama Pasmo. Recuerde que anteriormente cogían isla y mandaban allá a los reos o a los presos, y que él mirara a ver cómo se sostenía. Tocaba, hermano, hacer supervivencia, buscar comer de lo que hubiera, hermano, ¿no es cierto? Juan, como era un siervo de Dios, dice que en ese día, que es considerado el día del Señor, que es el primer día de la semana, entonces él no estaba llorando, él no estaba lamentándose, él no estaba, hermano, buscando que Dios lo salvara, sino que estaba en comunión con su Dios, o con Dios, con su Cristo. Y en ese momento comenzó a recibir esa revelación. Quiere decir que el libro de Apocalipsis es un libro inspirado, hermanos, y dado para Juan. En ese momento lo escribiera y fue revelado en el primer día de la semana. Increíble, ¿no es cierto? Hay como una consecuencia, una casualidad, hermano. Dice que la Biblia sí da casualidades, ¿no?
como que Dios no, como que después metió y tal. No, hermanos. Hay una línea unida, hermanos, ¿no es cierto? Entonces Él recibe esa revelación en el día del Señor, hermanos. ¿Sabe que la frase el día del Señor es una palabra, hermanos, de griega, hermanos? Y entonces encontré, perdone si de pronto la pronuncio mal, alguno que sepa griego, no sé, hermanos, se pronuncia Kuriake Emera, Kuriake Emera, ¿no es cierto? Y es la traducción de la palabra que significa perteneciente al Señor. O sea que el día del Señor significa perteneciente ¿a quién? Al Señor. Oiga, interesante, ¿no? Entonces me puse a meditar. Si el Shabbat, que era el séptimo día, era para el hombre, o sea, para beneficio del hombre, para que no trabajara, para que descansara, para que meditara un poco y estuviera quieto. O sea que el Shabbat fue dada para el hombre especialmente. Y por eso ese día la intención era que él no hiciera nada, se descansara, se quedara acostado, quieto, o al menos ahí alrededor de la casa. La idea de un descanso, o la idea es no hacer lo que normalmente hacemos. Entonces, si aquel labriego se levantaba a las 5 de la mañana, ¿a qué hora se va a levantar? ¿A qué horas? En el Shabbat, ¿a qué hora se levantaría? ¿Usted qué dice? Pues a las 5 de la mañana, porque no es que ya está. La diferencia es que ya no tiene que bañarse, vestirse, hacer desayuno y salir a trabajar. Sino era que quieto, ¿sí o no? Ya era reposado. Pero uno si usted levanta a las 5 todos los días, va a levantar a las 5. Eso es cuento de que uno a las 10 me levanto. Eso es mentira, hermano. Si usted se levanta a las 5, todos los días se levanta a las 5. Y así se acueste a medianoche o a la 1, 2 de la mañana, usted a las 5 ya está despierto. Que en el día tenga sueño, alguna cosa, es otra cosa. Así que note eso, el Shabbat era para el hombre, pero ahora el día del Señor es para quién, hermanos. ¿Para quién? Para el Señor Jesús. Entonces, el deseo y el plan de Dios es que el día del Señor, que es hoy, es para el Señor, no es para usted. Y las iglesias, muchas, hermanos, no solamente índole cristiana o evangélica, lo que sea, propiciamos, hermanos, que los cultos sean cortos, sean tempranos, para que usted tenga todo el día para usted. Y la diferencia es que el día del Señor es para quién. Pero nosotros es como lo hacemos para nosotros, ¿cierto? Y ay, hermano, uy, yo también recibí mucha piedra, hermano, para aprender. Y por eso hagamos el culto ¿a qué hora? A las 7 de la mañana, porque a las 8, 8:30 me voy para el paseo, ¿sí o no? O al almuerzo, o al río, o a tal cosa. Y entonces por eso es que hay misa a las 7, a las 8, a las 9, a las 5 de la tarde y 7. Porque el plan, mire, en Bogotá es tremendo, hermano. En Bogotá ahorita hay una autopista y hay una ciudad que se llama Melgar, Tolima, no sé si usted, que es la ciudad, o le llaman el barrio caliente de Bogotá, hermanos. Y es increíble. Esas busetas pequeñas se echan 1 hora de Bogotá ya, hermanos. Y la gente a las 5 o 6 de la mañana está en la autopista sur de allá de Bogotá esperando buseta, y eso llegan cantidad de gente, hermanos, que a las 7 de la mañana ya están allá desayunando en Melgar.
se bañan todo el día, hermanos, en piscina, porque allá según eso hay 5,000 piscinas. No sé si es verdad, no las conté, hermano, cuando estuve allá, pero eso dice, no sé. Pero lo que sí, hermano, es que eso hay piscina en todo lado, hermano. Sí. Y uno va los domingos, hermanos, y están llenos todo. El parque está lleno de gente, hermanos. Y a las 5, 6, 7 de la noche, usted ve las filas de carros llenos subiendo a Bogotá, hermanos. Porque ellos creen que el domingo es de ellos. Y muchos de nosotros creemos que el domingo es nuestro. Pues, hermanos, les quiero abrir los ojos y quiero mostrarle que no es el día del hombre, sino es el día del Señor. Es el día que yo debo dedicar mi tiempo, hermanos, y debo dedicar el día para la gloria y la honra de Dios. Y sabe que eso lo entendía la gente, y lo entendió en el tiempo de Spurgeon. Mi esposa por ahí está escuchando a Spurgeon. Y según Spurgeon, hermanos, el hombre predicaba, ¿sabe cuánto, hermanos? 45, 1 hora, 2 horas, 3 horas. O sea que el culto duraba más o menos 3 horas. Y lo interesante, hermano, era que decía que nadie se movía, hermanos, ni nadie se iba, hermanos, y escuchaban. Y yo les digo acá, vamos en 45 minutos y este hermano más largo que... ¿Por qué no tenemos en cuenta que hoy es el día del Señor? Y al ser el día del Señor, es dedicado para Él. Por eso los cánticos son ¿para quién, hermanos? ¿Para quién? Entonces, cuando yo digo voy a cantar, ¿es para quién? Eso sería bueno nosotros meditarlo. Porque una hermana fue allá y le dijo, pastor, necesito, tengo una especial para cantarle al Señor. Entonces, bueno, el pastor dijo, bueno, está bien, hermana, pero tiene que esperar el culto al final, o bueno, medio del culto yo le digo. Y la hermana se sentó allá. Y el pastor predicó, habló y dirigió, y llegó y dijo, bueno, hermano, Dios les bendiga, nos vemos entre 8 días. Y empezó toda la gente a irse. ¿Y sabe quién se quedó sentada? La hermanita con cara de revólver, hermano. Y cuando la vio dijo, ay, hermano, esta hermana, verdad que es que tenía un cántico, hermanos. Y cuando fue, hermana, pastor, usted no sé qué. Entonces le dijo, hermana, ¿usted realmente trae el cántico para el Señor? Claro, hermano. Entonces súbase a la plataforma y cante, hermanos. ¿Y sabe qué dijo la hermana? Ya se fueron todos. Entonces, ¿para quién era? ¿Era para el Señor o es para la gente? Y es lo mismo. ¿Para qué cantamos, hermanos? ¿Para qué adoramos? ¿A quién o a qué? ¿A quién oramos, hermanos? ¿A quién adoramos realmente? Debemos de mirar a ver cuando preparamos el culto, hermanos, cuando preparamos el mensaje, ¿para quién es? Cuando preparamos los cánticos, ¿para quién es? Cuando abrimos las puertas del templo, ¿para quién es? Cuando hacemos el culto, ¿para quién es? Porque la palabra culto significa celebración para el Señor. Usted no puede decir, ay, el hijo menor está de cumpleaños. Y usted dice, vaya, báñese, vístase, y entonces compra una torta y la pone ahí. Y entonces, ay, no, hoy no le cantemos a él, sino cantémosle al mayor. Y usted le canta al mayor y resulta que el que hemos de cantarle ¿a quién? Es al cumpleañero. Yo creo que nunca nadie va a cantarle a otra persona. Si no le cantamos al cumpleañero, feliz cumpleaños, y lo felicitamos, le damos esto, le damos aquello, que el pedazo más grande, ¿para quién? Para el cumpleañero. Y el lugar más al cumpleañero. Y cantamos para el cumpleañero, hermanos. ¿Cómo será, hermanos, que Herodes, cuando estaba de cumpleaños, vino la hija y le bailó de tal forma que
pudo este hombre, hermanos, darle la cabeza de quién? Porque le agradó, dice allá, ¿no es cierto? Ahora, lo que hacemos, hermanos, ¿le agrada a Dios? ¿Será que sí? Una hermana me dijo: pastor, ¿será que yo puedo hacer una bandera? Dije: ¿cuál bandera? Una bandera blanca como tal, que cuando empiece la alabanza yo la puedo sacar y moverla. Y hermana, usted está equivocada, porque recuerde, hermanos, que no es preparado, sino que la adoración a Dios tiene que ser algo que salga del corazón. Entonces, si yo llevo una bandera, pues lógico que en el momento la bato. Pero ¿por qué la bato? ¿Por qué la muevo? ¿Por qué hago tal cosa? Porque cada uno de nosotros tenemos una intención. Ahora pregúntese usted, porque yo ya me pregunté, hermano, y le digo a usted: ¿usted con qué intención viene aquí a este lugar? ¿Con qué intención, hermanos? ¿Adorar realmente a Dios, o a mostrarnos, o por costumbre, o por tradición, o por religiosidad, o porque realmente está el Señor en este lugar, hermanos? Mire que la palabra curiaque solo se utilizó en 1 Corintios capítulo 11 versículo 20. Mire, verá, hermanos, solo se utilizó esa palabra curiaque en el capítulo 11 versículo 20, y allí hace referencia a la cena del Señor. Dice el versículo 20: cuando pues se reunir unos, esto es no comer la cena del Señor. O sea que ahí en griego significa kuriake, o sea, la cena del Señor, ¿no es cierto? Ahora, esto significa que es la cena instituida por el Señor. Recuerde que Él, la noche antes de ser entregado o entregarse, Él tomó la copa y tomó el pan. Y dijo: esta copa, este pan representa mi cuerpo, y esta copa representa mi sangre, que será derramada por todos vosotros. Y Él dice: y hoy lo harás. Y por lo tanto toda iglesia debe celebrar la cena del Señor, porque es una orden que Jesús mandó a la iglesia, en el cual debemos de hacer la cena, porque es instituida por el Señor. Cuando volvemos a Apocalipsis 1:10, encontramos la misma palabra curiaque, ¿no es cierto? Pero ahora haciendo referencia al día del Señor. Entonces significa que el día del Señor fue una institución que el mismo Jesús, como amo, dueño y Señor de la iglesia, instituye para que la iglesia se reúna en el primer día de la semana como el día del Señor. ¿Cómo hemos de venir? Ya sabemos, ¿no es cierto? Así que estos cristianos del siglo I nos muestra, hermanos, que ellos desde que comenzó, de que resucitó Cristo, se empezaron a reunir el primer día de la semana. Somos del nuevo pacto, hermanos. Somos la iglesia de Cristo, y por eso obedecemos a Cristo, en el cual nos reunimos el primer día de la semana. Ven, hermanos. Vamos a concluir, hermanos, simplemente nombrando que el día del Señor es para celebrar y recordar la resurrección de Cristo, es recordar la venida del Espíritu Santo, es de reunirnos este día, que sea una práctica de la iglesia cristiana, porque es una práctica de la iglesia cristiana, y porque este día le pertenece a Dios, no a usted ni a mí, hermanos. Es una práctica que le pertenece a nuestro Dios. Así que debemos de venir, hermanos, con temor
y temblor delante de un Dios que está aquí, hermano, y que nos ve, que Él sabe con qué intención usted viene, que conoce nuestros pensamientos y nuestras intenciones. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias por la misericordia que tienes hacia la primera iglesia bautista de Cúcuta, Señor, al mostrarnos a través del texto en el cual es tu deseo y voluntad que nosotros nos reunamos en el día del Señor. Permita, Padre, que nosotros los que estemos aquí, Señor, siempre tengamos en cuenta eso. Pero te pedimos por aquellos que están en casa, aquellos, Señor, que con una intención de pronto equivocada están dejando de venir, Señor, y no quieren, Señor, reunirse con tu iglesia para que tú les ayude, para que tú les ministres de tu gracia y tu voluntad y les llenes de tu presencia. Te lo pedimos, Padre, y te lo suplicamos en tu nombre, mi Señor Jesucristo. Amén y amén.